a lo largo de la historia. El hilo de Dios ha entretejido una historia de amor. Una historia de amor. Una historia de amor. Historia de amor. Una historia de redención. A través de hombres y mujeres. A través de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que han tejido el plan de Dios. A través de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que son llamados amigos de Dios. Amigos de Dios. Amigos de Dios. Los invito a que hagamos una oración. Bendito Dios, Padre, Cristo, Espíritu Santo. Aquí estamos, Dios, dispuestos a abrir tu palabra y dejar que nos alimente. Dejar, Señor, que nos hable de la manera en la que solamente tú lo puedes hacer. Dios, permite que tu palabra, Señor, sea un alimento deseado por todos los presentes. Que nos demos cuenta, Señor, de que las justificantes o pretextos que poníamos de que no le entiendo o para qué me va a servir, no son más que estorbos que nos impiden dar el paso de hacer el esfuerzo de abrirla y de pedirte, Dios, déjame entenderla. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta, oh sorpresa, cómo comienza a cobrar vida y cómo nuestro corazón comienza a latir y cómo nuestra mente comienza a derribar sus argumentos cuando nos damos cuenta de la palabra viva y eficaz. Así que Dios, aquí estamos. Nuestra oración desde el inicio es que encuentres hombres y mujeres que tienen en su espíritu el anhelo, Señor, de correr a tu verdad. Que reconocemos, mi Dios, la carga de nuestra carne que quiere venir en contra, pero que en el nombre de Cristo Jesús sujetamos nuestra carne, la disciplinamos y la enseñamos a que se deje guiar por tu espíritu, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días. El domingo pasado estudiamos la vida del amigo de Dios llamado Jacob. Y dentro de lo que estudiamos, aclaramos una parte muy importante en la vida de este hombre y en la manera en la que Dios iba a utilizar su vida como un hilo para continuar entretejiendo el plan de redención. Y ese momento tan importante y tan crucial es el nacimiento de Israel, el nacimiento del pueblo de Dios. Y es a través de Jacob que hay una transformación, que Dios viene con Jacob y lo confronta y le dice, ¿cómo te llamas? No porque Dios no supiera cómo se llama, sino porque Jacob no sabía quién era él. Y tuvo que reconocer, soy Jacob, un embustero, alguien que se ha pasado toda la vida sacando ventaja. Pero aquí me encuentro delante de la realidad, que estás tú aquí, Dios, el Dios de mi padre Isaac, el Dios de mi padre Abraham. Y Dios le dice, muy bien, de ahora en adelante serás llamado Israel. Muy interesante en verdad la vida de Jacob. Ahora Israel, una vida llena de drama. Pero dentro de todo lo que podemos aprender de Jacob, simplemente quiero culminar su vida para pasar entonces al siguiente amigo de Dios con el pasaje que nos describe Génesis 35, versículo 1 al 4. Génesis 35, versículos del 1 al 4. Brevemente, nada más para culminar la historia de la vida de Jacob. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí
y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dios llama a Jacob de la misma manera que llamó a su abuelo Abraham, de la misma manera que llamó a su padre Isaac. Ahora Dios llama a Jacob. Y la forma en la que lo llama causa un impacto en la vida de Jacob, que él espontáneamente, voluntariamente, decide comenzar a hacer algo muy importante. Va con toda su familia, va con todos sus siervos y les pide que le entreguen todo ídolo, todo acto de idolatría. Y lo hacen y se lo entregan. Y esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque mira, estamos en un tiempo en donde Dios todavía no revelaba los 10 mandamientos. Moisés todavía no entra en escena. Y los 10 mandamientos son los que hablan respecto a la idolatría. No te harás dioses. Bueno, aquí, con Jacob, con Israel, todavía no estaba ese mandamiento. ¿Qué fue entonces lo que Jacob, ahora Israel, sintió que lo llevó a decir: Dios me está llamando, por lo tanto tengo que limpiarme, tengo que santificarme? Lo que sucede es que nos damos cuenta de que al ser hechos el ser humano a imagen y conforme a la semejanza de Dios, Él puso en nosotros ya la ley. Está escrita en nuestros corazones. Ellos todavía no la tenían en papel, o en ese caso en pergamino o en piedra, cuando descendió Moisés del monte con los 10 mandamientos en piedra, pero ya estaba en el corazón. Ya había algo que les decía: no está bien que te presentes a Dios con todas estas cosas que le faltan el respeto. Y él lleva entonces a su familia a que se santifiquen. Pero hay una cosa muy interesante que te pido que la continuemos leyendo. Versículo 3 al 4. Jacob continúa y dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Los escondió. ¿Qué es lo que estamos dándonos cuenta? La misma situación del ser humano el día de hoy. Hay algo que en su interior, sin conocer a Dios, sin conocer la ley, sin conocer su palabra, nos dice: está mal. Hay quienes toman la iniciativa de seguir su conciencia y decir: no está bien esto que vamos a hacer, y lo sacan de su vida momentáneamente, lo esconden y se presentan, y de alguna manera viene el beneficio de haber hecho eso, y se sienten fuertes y se sienten una vez más bien, y entonces van y sacan de lo que escondieron y lo vuelven a traer y forman un ídolo. Créeme que es la misma historia, se ha repetido vez tras vez, tras vez, tras vez, y aquí Dios nos lo está aclarando en su palabra. Continuamos ahora, versículo 9 en adelante. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Vemos una vez más el nacimiento de Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob, y desde entonces va a ser su pueblo, la niña de sus ojos, Israel. Y la orden que recibe de parte de Dios es:
crece, multiplícate, vas a crecer, van a salir de ti naciones, van a salir de ti reyes. Y viene la promesa que Dios sigue siendo fiel. Él no ha quitado la atención de lo que prometió. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los que nos olvidamos. La promesa que Dios hace la va a cumplir. Las promesas que Dios te ha hecho, Él las va a cumplir. El problema es que somos nosotros los que dilatamos el tiempo con nuestra manera en la que actuamos. Y lo que está sucediendo aquí es que Dios se presenta, viene a confirmar una vez más el pacto, la promesa, y de pronto dice algo muy importante que quiero poner de tu atención. Versículo 13. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Por favor, sígueme con lo siguiente. Dios se presenta y comienza a hablarle y le llama. Es una realidad. Poderla entender en nuestro tiempo trae muchos conflictos en nuestra mente que duda. Y decimos, ¿cómo? ¿Cómo se le presentó? ¿Cómo le habló? ¿Lo pudo ver cara a cara? ¿No se supone que nadie ha visto a Dios? Y tantas cosas que traemos a nuestra mente. Pero la realidad es que Dios se presentó, estuvo con él, reafirmó el pacto, reafirmó la promesa y nos dice en el versículo 13 que después de que habló con él, lo dejó, se fue. Lo que estamos nosotros viendo es algo que los teólogos le han denominado teofanía. ¿Qué significa teofanía? Una manifestación de Dios, algo sobrenatural que nos detiene en nuestro tiempo y espacio que vivimos y de pronto nos abre una ventana hacia el mundo espiritual y hay un contacto con lo espiritual. Y en este caso era Dios el que estaba presentándose, estuvo con él. Jacob experimentó una teofanía, una presencia de Dios, y de la misma manera Dios entonces se retira. Y créeme que Dios a lo largo de la historia ha manifestado su presencia de muchas formas y de muchas maneras. Es más, me voy a atrever a decir algo que aunque no lo puedo asegurar al 100%, sí puedo acercarme a la realidad en la que Dios ya te ha hablado a ti. Tú ya experimentaste una teofanía. Dios ya se presentó a tu vida. ¿Cuál es el problema? Que no lo entendimos, que no lo escuchamos, que no lo vimos, pero ahí estuvo. Entonces, el llamado que yo les hago es de que comencemos a estar sensibles. Comencemos nosotros a comprender esta realidad. Dios se presenta, Dios nos habla. El problema es que nosotros estamos tan distraídos en nuestras cosas que no nos podemos dar cuenta. Bien, continúa entonces el relato con la muerte de Raquel. Recordemos, Jacob se enamoró de Raquel y trabajó 7 años por Raquel. Y al final de los 7 años le dieron por esposa a Lea. No era la que amaba, pero por el amor que sentía por Raquel decidió trabajar otros 7 años y le es entregada ahora Raquel. Raquel fue la mujer que amó Jacob. Y nos describe la muerte de Raquel de la siguiente manera. Habiendo sido estéril, Raquel, después de mucho sufrimiento y tiempo, después de mucha envidia de parte de su hermana y de sus siervas, finalmente Dios le concede dar a luz a un hijo que se llama José. Y pasa el tiempo y ahora Raquel vuelve a quedar embarazada, va a dar a Jacob su segundo hijo y en el momento del alumbramiento ella muere. Al morir entonces Raquel, se terminan los descendientes de Jacob, que son muy importantes para la historia que Dios va a seguir contándonos. Son 12 hombres que después los vamos a conocer como las 12 tribus de Israel. De Lea, la hermana mayor de Raquel, primeramente le dio como hijos a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Después Raquel se da cuenta que no puede darle hijos y considera una alternativa. Ya hablamos sobre las alternativas cuando desafiamos lo que Dios nos dijo y le queremos ayudar. Ella dijo en su mente, bueno, te voy a dar a mi sierva y de mi sierva vas a tener hijos que son los que te voy a ofrecer. Y le entrega a su sierva Bilha y su sierva Bilha tiene a Dan y a Neftalí.
Lea entra en celos otra vez, egoísta. Hoy mi hermana ya tiene de su sierva hijos para Jacob. Lea se da cuenta que por mucho intento no puede y llama ahora a su sierva Zilpa y le dice: ahora tú haz lo mismo que hizo mi hermana con su sierva y dale hijos a Jacob míos. Y le da hijos, y estos son Gad y Aser. Y entonces una vez más se ve Lea que puede darle hijos a Jacob, y tiene dos más que son Isaacar y Zabulón. Y finalmente entonces Raquel le da a José y a Benjamín. Y finalmente llega la muerte de de Isaac. Y al morir Isaac, padre de Jacob y de Esaú, sus hijos lo entierran. Y ahora sí llegamos a la vida del siguiente amigo de Dios. Una historia impresionante, como el pastor Jorge lo dijo al inicio. Es una historia impresionante, llena de drama, llena de esperanza y de fortaleza. Y no es otra historia más que la historia de José, hijo de Jacob. Acompáñame entonces, capítulo 37 de Génesis. Vamos a iniciar esta interesantísima historia. La hemos dividido en partes porque no podemos contarla toda en una sola predicación. No se preocupen, no me voy a extender. Vamos a hacerlo en secciones para entenderla muy bien, porque es muy importante. Génesis 37, versículo 1 nos dice lo siguiente: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Brevemente nos dice que se encontraban ellos en Canaán. Esa era la tierra prometida. Ahí estaban, la tierra que le prometió Dios a Abraham. Ahí se encontraban. Pero en esa tierra prometida, estableciéndose ya Jacob con sus 12 hijos, sucede algo. Y lo que sucede es que manda a su hijo, y su hijo José, de 17 años, observa el comportamiento de sus hermanos, y entonces regresa y le informa a su padre cómo está el comportamiento. José era un informante. Algo interesante, porque vamos a empezar a entender quién era José. Nos dice que era un informante. Ahora, puede ser que sea un informante de la manera en la que tú y yo conocemos tal vez a un soplón. ¿Quién es un soplón? Un soplón es alguien que nos cae mal. Un soplón es alguien que va nada más a estar chismeando a ver qué están haciendo, y ahí va y dice: ay, fíjate que estaban haciendo esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Tiene malas intenciones. Sus intenciones no son buenas. Sus intenciones es sacar a la luz lo malo que están haciendo ellos para quedar bien. Bueno, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, nos damos cuenta que José no era un soplón, sino que era un jovencito que había crecido con un respeto ante el Dios que su padre le había presentado, con un respeto hacia su padre, y por lo tanto a él le lastimaba cualquier situación que veía él en sus hermanos que no iba de acuerdo a lo que su padre esperaba. Y por lo tanto regresa a informarles, pero no como un soplón, sino como un jovencito que decide vivir en integridad y que no acepta que estén viviéndose fuera en desorden. Y va con su padre y entonces le comunica estas cosas. Bien, continuamos. Dice versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Nos dice también respecto a José algo muy interesante. Nos dice que Jacob amaba a José. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta y decir: bueno, entonces, ¿se valen las diferencias del padre hacia los hijos? Mira, en primer lugar, estamos viviendo en un tiempo en donde las situaciones son muy diferentes a las que tú y yo estamos acostumbrados. En ese tiempo la poligamia era aceptada. Aquí lo estamos viendo. Jacob tuvo 4 mujeres. De esas 4 mujeres, ¿en dónde estaba el corazón de Jacob? En Raquel, solamente en una.
Las circunstancias lo llevaron a tener a estas otras mujeres y a tener a estos otros hijos, pero su corazón estaba con Raquel. Ahora, quiero aclarar aquí algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando nosotros con el tema de los amigos de Dios es que Dios es el que está tejiendo el manto de redención. Y fue Dios el que, de una manera que a veces nos extraña, pero es la manera en la que Él escogió, permitió que Jacob tuviera todos estos problemas y llegara finalmente a tener 4 mujeres, y de estas 4 mujeres darles 12 hijos, de los cuales iban a ser los pilares de Israel. No fue plan del hombre. No fue de que le falló a Jacob y le llegó problemas y ahora se tuvo que quedar con Lea y luego finalmente con las siervas y finalmente tuvo que estar cargando con 12 chamacos que no eran de él. No, la situación es que Dios estaba tejiendo, Dios estaba moviendo las cosas, empujándolas a que se cumpla su voluntad, y la voluntad era que esto sucediera. A veces nosotros juzgamos y criticamos a Dios y decimos, bueno, pero ¿por qué Dios? Porque Él sabe lo que está haciendo. Y aquí en este caso nos dice muy claramente, si Jacob amaba a Raquel, es obvio que el hijo que le dio Raquel iba a tener preeminencia. Número 2, nos dice que lo tuvo ya en vejez. Era algo todavía más especial. Viene este hijo de su amada Raquel y lo tiene en vejez, y por lo tanto le pone una atención especial. Pero número 3, ve que en el desarrollo y en el crecimiento los otros 10 están desordenados, manifestando sus propias pasiones y sus propias rebeldía y sus maldad, porque la Biblia nos dice las cosas malas que hacían. Pero aquí está José, que decidió mantenerse íntegro. Obviamente su padre tuvo que haber dicho, te ganaste ese lugar, te amo. Pero los demás lo aborrecieron por esta situación. Y nos dice algo muy particular, que es parte por lo cual la historia de José se conoce. Nos dice que su padre le hizo especialmente una túnica de diversos colores. Y conocemos la túnica de diversos colores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hemos visto en dramas, en musicales, y nos habla, ¿verdad?, de que esta túnica especial que Jacob le hizo a su hijo era para distinguirlo. Mira, la traducción de una túnica de colores es difícil, por lo cual realmente lo que tú lees, túnica de colores, cuando se estudia profundamente la raíz de las palabras, se puede llegar a una conclusión que es más certera. No es tanto de que haya sido una túnica de colores, que pudo haber sido, pero realmente la traducción apunta a que fue una túnica con mangas. Eso es lo que realmente la traducción literal significa. Le hizo una túnica con mangas. Ahora, esto es importante porque en esas épocas la manera en la que se distinguía a las personas de los obreros era a través de la forma en la que vestían. Los obreros llevaban túnicas sin mangas. ¿Por qué? Porque eran obreros, tenían que trabajar la tierra, tenían que tener los brazos para poderlos mover, y aquellos que se les distinguía, se les presentaba una túnica con mangas. ¿Por qué? Porque eran personas que habían nacido para dirigir, para liderar. Bueno, esto no les gustó a sus hermanos en lo más mínimo, y sus hermanos lo comenzaron a aborrecer. Y entonces llega el primer sueño de José. Génesis 37, versículo 5 en adelante. Primer sueño de José. José, jovencito de 17 años, era un informante, un joven que vivía en integridad, era un joven que Jacob amaba y que había sido distinguido con una túnica, pero ahorita se agrega un factor más. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron, ¿qué dice? A aborrecerle más todavía. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ahí está el primer sueño de José. ¿Qué hay
respecto a los sueños, y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. En una ocasión nosotros estudiamos una serie llamada Transformados y otra serie llamada Reconstruyendo. Y lo que aprendimos en esas series son cosas que los científicos han estado aprendiendo respecto a la mente y al cerebro humano. Y una de las cosas que aprendimos es que nosotros estamos, o nuestra manera de comportarnos e interactuar con el mundo es a través de tres formas: lo que es la parte cognitiva, lo que es la parte metacognitiva y lo que es la parte física. Y aprendimos que la mayoría de las operaciones que tú y yo realizamos día a día para mantenernos con vida no están en el área cognitiva, no están en el área consciente, están en el área metacognitiva. Y el área metacognitiva abarca hasta un 90% de los procesos mentales que tú, sin saber, estás llevando a cabo. Y solamente un porcentaje muy pequeño abarca lo que es el área cognitiva, que es el área consciente. Es de lo que estás consciente, pero es simplemente un 8% y otro 2% los impulsos físicos. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que hay un mundo desconocido para ti y para mí. Que hay un mundo que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos oír, no lo podemos sentir. Porque nuestra área consciente quedó atrapada desde la caída a este mundo de 3 dimensiones que nos parece tan real porque lo tocamos, lo vemos, lo escuchamos. Pero hay un mundo desconocido para ti y para mí. Pablo lo puso muy claramente, porque las cosas verdaderamente reales son las que no se ven. Y tristemente mucha gente se deja guiar su vida por lo que ve, por lo que siente, por la satisfacción, por los deseos, por las pasiones carnales. No, hay un mundo. Bien, si eso es realidad, lo que quiere decir entonces es que cuando nuestra área consciente va a descansar y se duerme, el área inconsciente o subconsciente o metacognitiva está activa. Y una de las maneras en las que se manifiesta que está activa es a través de los sueños. Así que, primeramente quiero poner atención a no descartar la idea de que los sueños es una manera de comunicarnos, una manera de expresarnos. Pero quiero ir ahora a otra parte muy importante. ¿Por qué? Porque es peligroso, como muchos lo hacen, descansar en que todo gira alrededor de interpretar los sueños. No, lo que quiero decirles es lo siguiente: el soñar es importante, para Dios es importante. Él mismo dice en su palabra que en los postreros días iba a dar sueños y revelaciones. Se iba a abrir una ventana del mundo físico para poder ver lo espiritual, que no estamos conscientes, y entenderlo, sí. Pero no podemos guiar nuestra vida en base a que mira lo que soñé hoy y qué me habrá querido decir Dios con lo que soñé, y tantas cosas que ponemos atención a todos los sueños que tenemos. Lo que quiero decirte es que sí, Dios puede hablar a través de sueños. Y aquí sucedió. Le dio un sueño a este jovencito, y era un sueño que no lo podían entender. Él lo explicó, era obvio en lo físico, pero no entendían la profundidad. ¿Qué era lo obvio? Lo obvio es lo que los hermanos le reclaman. ¿Qué es lo que nos quieres decir? ¿Que tú vas a enseñorearte sobre nosotros y que nosotros nos vamos a venir a postrar ante ti? Eso era lo obvio. Y por eso nos dice que lo aborrecieron todavía más. Ahora yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellos, los hermanos de José, hubieran entendido el sueño y su significado desde el principio? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho: oye, espérate, hermanos, calmados, antes de criticar a José, todos ustedes saben que José tiene un lugar especial con mi padre, todos ustedes saben que la forma en la que vive este jovencito nos pone el ejemplo, todos ustedes saben que a pesar de que así nos cae gordo, es alguien especial. ¿No será que Dios nos quiere hablar y nos quiere hacer entender que tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo y pues presentarnos delante de Él y en humildad rendirle nuestra vida? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Paola, que ya se sabe la historia, rápidamente lo liga con el propósito de Dios.
Dios tenía un propósito mucho más profundo que el que ellos hubieran entendido en ese momento lo que estaba pasando. Eso va a suceder. Ustedes van a rendirse delante de su hermano, pero hay un camino fácil y hay un camino difícil. El camino fácil se encuentra cuando Dios ve en las personas la humildad para obedecer y para presentarse delante de Él. Pero el camino difícil es cuando las personas se resisten y por lo tanto tienen que venir las circunstancias a humillarnos. Y eso es lo que va a pasar. Estos jovencitos, por destino de Dios, no quisieron humillarse a José, pero la vida los iba a humillar. Muy bien, viene el segundo sueño para aumentarle todavía los conflictos de José. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y me ayudas a leer el 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Interesante el sueño. ¿Por qué? Porque ahora agrega dos elementos. Nos dice que eran 11 estrellas, que representa a sus 11 hermanos, pero ahora era el sol y la luna, que ellos entendieron rápidamente representa a papá y a mamá. Y ahora el padre escucha el sueño y lo reprende y le dice: ¿qué pasa? ¿Acaso tu madre y yo vamos también a postrarnos delante de ti? Algo que en esa cultura no se podía concebir. El padre era la autoridad, era el líder. Inclusive la palabra más adelante con el decálogo viene a castigar a los hijos rebeldes. ¿Y saben cómo los castigaban? Apedreándolos. Entonces era serio faltarle el respeto al padre en esta situación. ¿Cómo va a ser esto posible? Dice Jacob. Pero sucede algo interesante, porque está diciendo que mientras esto vino a producir en sus hermanos envidia ahora, ya no tan solo lo aborrecían, sino que ahora vino a producir envidia. Dice que su padre meditaba en estas cosas. Rápidamente, por favor, tenme paciencia, porque es bien importante analizar la cuestión del sueño. La cuestión del sueño, mira, para el momento en el que José tuvo este sueño, su madre Raquel ya había muerto. Ahora, ¿qué quiere decir entonces? Que se presentaba Jacob, que estaba con vida, y la madre que representaba a la luna, que ya había muerto. Aquí hay un problema. El problema es de que Jacob intuyó rápidamente y dijo: ¿qué? Se refiere a mi esposa y a mí, nos vamos a rendir a él. Pero realmente la palabra de Dios nos deja ver algo más profundo, mucho más sustancia. Yo les he enseñado varias veces, la palabra es increíble. ¿Por qué? Porque es multidimensional. Nos puede hablar en el momento, pero se proyecta en el futuro. Puede hablarle a una persona algo y pasa el tiempo y vuelve a leer el mismo pasaje y le comunica algo totalmente diferente. Es increíble la manera en la que Dios no se limita en tiempo y espacio a que su palabra tenga vida. Bueno, lo que está pasando aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es de que Dios le estaba dando un sueño a José, que estaba revelando su plan. Y su plan es que en ese tiempo realmente el que representaba el sol no era Jacob. El que representaba el sol era una nación que era la más poderosa en ese tiempo, y era Egipto. Y Egipto tenía como su principal divinidad a Ra, que era el sol. Y nos dice también la luna. Y los que estudian la palabra de Dios profundamente saben que siempre que se habla de la luna en la Biblia se refiere a, ¿lo saben? Ya lo estudiamos cuando vimos las 7 lunas de sangre. La luna se refiere a Israel. Lo que realmente está diciendo Dios es: hay un plan que Dios tiene para este jovencito, en donde no nada más sus hermanos se van a postrar ante él, sino que la misma nación más poderosa que es Egipto se va a postrar ante él, y la misma nación naciente de Israel le va a deber la vida a lo que este joven va a hacer. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque mira,
Dios viene y nos va a empezar a comunicar la vida de la familia de Jacob a través de la vida de un joven, José. Pero José simplemente fue un hilo que Dios tomó para entretejer, pero que llegó un momento en el que dijo: José, hasta aquí termina tu labor, porque realmente el plan de redención no va a ser a través de ti, va a ser a través de otro. Pero es importante tu vida, José, porque es gracias a tu obediencia, gracias a tu integridad, gracias a que fuiste dócil y humilde, que se va a cumplir mi plan. Pero sus hermanos le tenían envidia y su padre meditaba en esto. Ahora vamos a aplicarlo al día de hoy. El día de hoy pasa exactamente lo mismo contigo y conmigo. Tú entregaste tu vida a Jesucristo. Comenzó a haber un cambio en tu forma de pensar, de comportarte y de sentir. Y has ido a diferentes lugares en donde no has sido bien recibido. ¿Por qué? Porque te tienen envidia, porque te aborrecen. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué cuando antes eras aceptado, de pronto ahora te cierran las puertas y te hacen caras y te ven feo y te aborrecen? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, hay situaciones en mi caso en el que me he enterado de personas que ni siquiera me conocen, ni siquiera los conozco, pero sé que me aborrecen y que no me pueden ver ni en pintura. Y uno dice: bueno, ¿a qué se debe esto? Realmente no nos hemos tratado, no hemos dialogado, no nos hemos comunicado. ¿De dónde nace esto? Nace de una realidad. Y esa realidad es que cuando tú te conviertes a Jesucristo y aceptas al Señor como el Señor y Salvador de tu vida, tú te conviertes en un reflejo de su gloria. Nosotros seguimos teniendo este cuerpo imperfecto, seguimos pecando. La gente puede tachar todos nuestros errores. Tú sí, mira, vas a la iglesia, pero sigues haciendo esto y esto. Sí, porque seguimos en este cuerpo y seguimos cometiendo errores, pero somos un reflejo de algo mucho más poderoso, que es lo que los demás no pueden ver, y es lo que aborrecen. Pero hay otros que nos observan, meditan, reflexionan como Jacob y dicen: momento, no seamos tan duros. ¿Ha cambiado? Lo veo más tranquilo, más feliz. No podemos decir que lo que está diciéndonos es una ilusión o que le lavaron el coco. No, hay evidencias de que algo está pasando en su vida. Entonces, lo mismo que encontró José con sus hermanos y con su padre Jacob, es lo mismo que encontramos el día de hoy. Bien, déjenme rápidamente correr. Lo que continúa es que regresan a su vida ordinaria. Los hijos se van a trabajar y José se queda con su padre, y su padre le da una encomienda y le dice: hijo, por favor, ve a Siquem a ver cómo están tus hermanos y a ver cómo están las ovejas. Y créeme, José era un jovencito obediente. Es una de las cosas que me sorprende y yo anhelo y le enseño a mis hijos: por favor, hijos, es por su bien, no es por el nuestro, de que nos den tranquilidad y que ya mi hijo es obediente. Es por el bien de ustedes, porque entre más rápido aprendan los beneficios de la obediencia a Dios principalmente, mejor les va a ir en la vida. Es la promesa de Dios. Ven, José obedece y sale a ver y cumplir con la encomienda de su padre. Y en el camino se encuentra un hombre y le pregunta: vengo a buscar a mis hermanos, ¿dónde están? ¿Me puedes indicar? Y este hombre le dice: mira, tus hermanos vinieron a Siquem, pero escuché que dijeron que ahora se iban a mover a Dotán. Entonces José ahora continúa su camino y va a Dotán. Y ahí es en donde sucede lo siguiente. Acompáñame, por favor. Génesis 37, versículo 18. Pon atención. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron con él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Lo que comenzó con aborrecerlo, lo que continuó con aborrecerlo todavía más, lo que continuó ahora con hasta envidiarlo, encontró su cauce de maldad hasta desearle la muerte. Cuidado, porque así trabaja el enemigo. El enemigo viene con un pensamiento muy pequeño,
viene con un poquito de levadura para leudar la masa. Él no viene con algo escandaloso que te aseguro que si lo presentara muchos dirían, ¡ah, el diablo!, y le cerrarían la puerta y no lo dejarían entrar. No, Él viene con algo sutil. Él viene con un pensamiento en el que te dice, oye, ¿te fijaste que te hizo mala cara? ¿Por qué te hizo mala cara? ¿Quién se cree esta persona que es? Y ahí empieza. Y empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y empiezas a aborrecer a la persona y tú no te lo explicas, pero de repente lo ves mal y de repente ese aborrecimiento sigue trabajando y te lleva a odiarlo. Ni siquiera te ha hecho nada, es simplemente aquí en tu mente y el odio sigue trabajando y en la primera oportunidad que puedes, le deseas y le haces un mal. Así fue. Y así es como trabaja el enemigo. Acompáñame a Juan 10:10. Nada más voy a leer la primera parte. Pero ahí está, la Biblia nos lo está diciendo. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Punto. A eso viene el ladrón. El ladrón no viene a otra cosa más que destruirte. Viene y te presenta algo agradable, algo llamativo. Viene a sugerirte ideas, pensamientos que no se ven nada atroces. Pero ¿qué es? Al estarte bombardeando, que van a comenzar a carcomerte y llevarte a hacer cosas inclusive como las que estamos viendo aquí. Por favor, tengamos cuidado. Ese es el mundo en el que vivimos. El enemigo está excitando a como no tienen idea las emociones de millones de personas. Los está empujando a creer que la verdadera satisfacción la van a encontrar en sus apetitos carnales. No, ¿para qué le pones límites? ¿Y por qué le haces caso a tus padres? Y tú dale rienda suelta. Y nada más se vive una vez. Y todo eso que parece ser, y en su momento cuando yo fui joven, lo consideré y dije, oye, pues sí es cierto, parece interesante, ¿por qué me voy a privar y por qué no lo voy a hacer? Pero gracias a Dios que Él interviene y nos deja ver que ese no es el verdadero camino. Y después de que lo intentan y lo experimentan, ¿qué sucede? La realidad, que vino a destruir. Lo que parecía tan atractivo en el inicio, ha venido realmente a causar una calamidad y una destrucción. Acompáñame a 2 de Pedro 3:9. Porque si este es el ladrón, este es nuestro Dios. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, todos juntos? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro Dios. El ladrón viene a mentir, matar y destruir. Y si se lo permites, lo va a hacer. Él no se va a tentar el corazón. No creas que vas a encontrar un grado de prudencia o de bondad en él. No. Él se presenta y te engaña y te envuelve y te dice, no me tengas miedo, yo te voy a llevar a encontrar la satisfacción. Y por dentro sabe ya la estocada. Es más, esto lo puedo llevar a un grado para decirte que miles de líderes mundiales el día de hoy son luciferianos. Están sirviendo a Satanás, le creyeron su agenda, le creyeron que Él es el que va a vencer finalmente a Dios y que va a establecer su reino y los va a poner a ellos a reinar. Y ellos creyeron su engaño. Créeme, es absurdo, pero es real, está sucediendo. Los gobiernos se están entregando a Satanás, porque lo que les está ofreciendo se les hace tan atractivo y lo que Dios les pide se les hace tan extremo que decidieron darle la espalda a Dios y seguir estas intenciones, que el único propósito es destruir. Pero el Señor es bueno. El Señor no retarda sus promesas, como algunos piensan, se está retardando. No, Él es paciente, no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos lleguen a realizar y abran sus ojos y digan, ¿en qué error caí? ¿Cómo pude creer este engaño? ¿Cómo pude llegar a creer estas cosas que me enseñó el enemigo? Y Dios entonces te toma y te restaura, te limpia, te perdona. Ese es nuestro Dios. No quiere que te pierdas, quiere que tengas vida eterna.
Y pasamos a la parte final de lo que a mí me corresponde con esta historia de José. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que lo atraparon. Su intención era matarlo. Nos dice que Rubén, el primogénito de Jacob, intervino y dijo: no, hermanos, esto ya es muy serio. O sea, ¿cómo matarlo? Es nuestro hermano. Rubén dice la palabra que tenía temor. ¿Qué le voy a decir a mi padre? Yo soy el mayor, es el que responde por todos ellos. No hagan eso. Y dice que Rubén se retiró y decidieron mejor ponerlo en una cisterna vacía. Y ahí lo aventaron al jovencito. Y ellos allá arriba comiendo mientras este joven sufriendo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me está pasando esto? Yo simplemente he tratado de hacer lo correcto y ahora me encuentro en esta situación. Y no se daba cuenta que simplemente era el inicio de una serie de situaciones que cada vez lo iban a mandar más hacia abajo. Y en eso ven que viene un grupo de ismaelitas. Recordemos, Ismael era familiar de Jacob, era su tío. Y llegan y lo venden como esclavo. Ahora, quiero llevarte en la palabra de Dios a algo bien interesante que se encuentra en el versículo 26. Pon atención. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque ahí estamos encontrando el punto en donde Dios iba a preparar el siguiente hilo que él iba a utilizar para continuar contando la historia. Y este personaje, sin darse cuenta, sin saber lo que estaba haciendo, era la persona que Dios iba a utilizar. ¿Quién es? Judá, hermano de José. Él no sabía que las palabras que él vino a traer eran palabras que iban a confirmar el plan de Dios. Dios no quería que José muriera. Lo que Dios quería era que José fuera a Egipto. Ese era el propósito. Y Judá, sin entender el plan de Dios, es un instrumento que Dios utiliza para decir: alto, no vamos a hacer esto, mejor vamos a venderlo y que se vaya a Egipto y lo vamos a dejar de ver y se van a acabar nuestros problemas. Llega Rubén y se da cuenta que no está el joven en la cisterna y ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi padre? Y le dice: no lo matamos, lo vendimos como esclavo. Pero ahora mira, aquí está su túnica, la que tanto presumí, con la que venía y nos hacía que nos enojáramos. Aquí está. Vamos a matar uno de los corderitos y con su sangre vamos a mancharla y vamos a ir con nuestro padre y se la vamos a presentar y le vamos a decir: una bestia mató a tu hijo. Es más, ni siquiera tenemos que decirle qué pasó. Nada más vamos a presentarle la túnica y que mi papá sea el que forme sus propias conjeturaciones. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y ahí continúa la historia. Pero yo hasta aquí voy a llegar. José es vendido y va a Egipto. Ahora, ¿qué es lo que puedo yo decirles en culminación de este mensaje? Estamos en una serie que se denomina Amigos de Dios. Y estamos estudiando cómo Dios utilizó a hombres y mujeres
Y las historias detrás de ellos fueron como un hilo que Dios utilizó para entretejer su plan de redención. La historia de José es algo muy hermoso, que es una semejanza o una similitud de lo que es y sería la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Padre ama a Jesucristo, es su Hijo amado. Jacob amó a José. El Padre distingue a Jesucristo y lo expone: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Jacob expone a su hijo José como el escogido al darle una túnica. La gente conspiró contra José, lo odiaban, lo aborrecían, igual que con Jesucristo. Y en un determinado momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue arrestado y fue llevado al Calvario. Y en ese momento le despojaron de su túnica, una túnica ensangrentada, de la misma manera en la que aquí los hermanos le quitaron su túnica a José y la mancharon con sangre. ¿Sí pueden estar viendo las similitudes de cómo las historias que Dios nos cuenta están proyectándose a miles de años después, revelándonos lo que Dios ya sabía que iba a suceder? Y José es un tipo muy hermoso de lo que representa nuestro Señor Jesucristo, el Hijo obediente que fue a cumplir la misión del Padre. Y al cumplir la misión del Padre, la intención era matarlo. Y lo que yo quiero poner de tu atención es lo siguiente: José no murió. Dios no consintió con la muerte de José porque tenía un plan precioso. Pero Dios sí consintió con la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre, Cristo, Espíritu Santo, gracias por esta historia. Los que ya la conocíamos, se viene a afirmar una vez más. Los que no la conocían están empezando a aprender las historias de la Biblia. Y gracias porque nos lo permites hacer de una manera hermosa en la que empiezan a tener significado. Están conectadas con tu plan de redención. Son historias que pasaron miles de años atrás, pero tienen un impacto que repercute aún en este instante, en este momento, y todavía por unos años más en el porvenir. Porque es tu plan, porque es lo que tú estableciste desde un principio. Dios, ayúdanos a tomar de esta historia las cosas que nos vienen a ayudar. Ayúdanos a comprender, mi Dios, que la integridad es necesaria, que la santidad es necesaria. Ayúdanos a entender, mi Dios, que necesitamos analizar nuestra vida, comprender en dónde nos encontramos. Pedirte, Espíritu Santo, que escudriñes nuestro corazón y nos dejes ver si hay camino de perversidad en él. Y líbranos, mi Dios, porque el día de hoy muchos pueden estar considerando cosas malas en su cabeza y en su corazón. Muchos pueden haber ya abierto la puerta al enemigo que vino a engañarlos, a confundirlos, y ya están considerando hacer cosas, mi Dios, que te faltan el respeto. Y tú quieres, mi Dios, intervenir. Tú quieres detener esos planes del maligno. Pero al final de cuentas, mi Dios, tú respetas nuestra decisión. Dios, encuentra, mi Dios, en estos oídos que hemos escuchado tu palabra, corazones dóciles, corazones que venimos y decimos: Dios, aquí estoy. Es verdad, ya había empezado a enfriarme en mi corazón, ya había empezado a considerar ideas en mi cabeza que cuando llegaste a mi vida me di cuenta de lo malas que eran, pero necesito de ti. Si ese es tu caso, yo te invito a que hagas una oración y le digas a Dios: Dios, aquí estoy. Me presento una vez más delante de ti, tal y como soy, sin máscaras, reconociendo, Señor, mi necesidad. Y pidiéndote, bendito Dios, que vengas una vez más a mi vida y demuestres lo que me demostraste en el inicio cuando me sacaste de las tinieblas para llevarme a tu luz admirable. Déjame ver mi condición, déjame ver, mi Dios, aquello que tal vez por el tiempo, la distancia, el enfriamiento se ha comenzado a endurecer. Déjame entender, Señor, mi condición. Y déjame, mi Dios, hacer una decisión muy importante de decir: me vuelvo a ti una vez más, Dios.
Una vez más, Dios, vengo y te pido perdón. Perdóname, mi Dios, por mis pecados. Límpiame de mi maldad, de mis pecados que son ocultos. Dios, ayúdame a entenderlos, porque hay cosas que yo ni siquiera sé que están dentro de mí, pero que están manchando mi relación contigo, y que tú quieres, mi Dios, que salgan a la luz, para que en el momento en el que yo te diga: Dios, perdóname, tú en ese instante me perdonas, me limpias, me levantas, me restauras. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Encuentra, mi Dios, en estos hombres y mujeres hermosos corazones dispuestos, que en el transcurso de esta semana no le cerremos la puerta a tu Espíritu Santo, que nos viene a recordar el camino que debemos de seguir, y que en aquellos que nos sintamos débiles nos tomemos de tu mano y digamos: Dios, ayúdame, porque para mí es muy difícil, pero contigo no. Y empecemos a tomar decisiones. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Todo esto que he orado te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.